Vamos con nuestra segunda lectura del libro de Proverbios, capítulo 15. Los proverbios. Vamos a ver los consejos que tenemos para hoy en la sabiduría divina, en la sabiduría que nos da la palabra de Dios. Encontramos en Proverbios 15 muchas recomendaciones, muchos consejos. El primero de ellos, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo es de importante este consejo? Cuando a veces se tiene alguna conversación y se calientan los ánimos, guardar silencio es lo mejor. No enfrentarse, se dice por ahí que para pelear se necesitan dos. Y somos nosotros los llamados a guardar la calma, a no enaltecernos, a responder siempre con una palabra sabia, con una palabra de bendición, con una blanda respuesta para evitar la ira de la otra persona. Nada más sabio de verdad que dar una blanda respuesta o guardar silencio. Nos habla en el versículo 3 que los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Pues Dios está en todas partes, es omnipresente. El versículo 4 nos habla: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible, la lengua que cuida sus palabras, que habla para bendecir, que siempre está en calma. Esa lengua de la que le pedimos que Dios nos guarde de hablar malas cosas, de hablar improperios o groserías. Pues hoy por hoy nos damos cuenta que de 10 palabras que hablan muchas personas, 8 son groserías, malas palabras. La juventud, escuchando a muchos jóvenes, cuando yo me movilizo en el Transmilenio, en la calle, me doy cuenta que son muy groseros, muy vulgares. Y es triste porque dice uno, ¿cómo cuidan esa lengua? ¿De dónde salen tantos improperios? Qué triste saber que a veces son más las malas palabras que se utilizan al hablar, al relacionarse entre los amigos, las amistades. Entre las mismas personas de trabajo hay algunas que tienen unas expresiones que yo digo, ¡ay, Señor! Pero bueno, que nosotros seamos de lengua apacible, tranquila. El versículo 6 nos dice algo maravilloso. En la casa del justo hay gran provisión. Que Dios nos permita ser dueños de esas casas donde hay justos, donde hay personas sabias, donde hay personas íntegras, para que haya gran provisión. Pero especialmente la provisión que viene de Dios, la provisión de la fe. Perturbación en las ganancias del impío. Y eso nos complementa con el versículo 8, lo que nos dice: mas la oración de los rectos es su gozo. La oración del justo puede más, como nos dice la carta a Santiago. Un hombre justo siempre tendrá provisión. Un hombre justo siempre recibirá recompensa. También nos habla en el versículo 13 que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Que es importante tener siempre alegría en nuestro corazón, y eso lo reflejamos en nuestro rostro. Cuando estamos alegres, cuando estamos satisfechos, cuando nos sentimos felices, eso lo reflejamos en nuestro rostro. Pero cuando estamos tristes, inmediatamente se nos refleja en el rostro. Así que con la bendición de Dios, con la certeza que Él acampa a nuestro alrededor, tengamos siempre ese corazón alegre, estar en paz con Dios.
También nos dice que es mejor lo poco con el temor del Señor que el gran tesoro donde hay turbación. Es mejor tener paz en el corazón que muchas riquezas en la cuenta bancaria. ¿De qué nos sirve si no dormimos en paz? El versículo 18 nos dice que el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Recordando aquí lo importante de tener nuestra lengua tranquila, de ponerle frenillo a nuestra lengua cuando se vienen contiendas, de no dejarnos llevar de la ira, porque la ira promueve contiendas. Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hijo sabio alegra al padre. ¿Quién no quiere que nuestros hijos sean sabios? Tengan entendimiento, tengan discernimiento. Yo le pido a Dios todos los días para que le dé a mis hijos y a los jóvenes de este mundo dirección, sabiduría, protección, entendimiento. El versículo 21 nos dice que la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Puede ser que uno a veces tome malas decisiones de manera apresurada, que no consulte con la palabra de Dios. Pero de repente, cuando uno está en los caminos de Dios, uno sabe que debe recibir el consejo de Dios, el consejo que viene de su palabra. Dice, es un hombre entendido, endereza sus pasos, porque Dios endereza el camino de quien busca de Él, quien acude a su palabra. Mas en la multitud de consejeros se afirma. El versículo 22 nos habla de los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, pero nos dice que más en la multitud de consejeros se afirman. Y a veces es necesario también no solo consultar la palabra de Dios, porque a veces Dios guarda silencio, pero Él también nos habla en sueños, nos habla por medio de personas, por medio de prédicas. Por eso nos dice que también en la multitud de consejeros se afirman esos pensamientos. Entonces quizás alguno de nosotros está preguntando en este momento y Dios le está diciendo, pues déjese aconsejar, busque el consejo de la mamá, del papá, del hermano, del familiar, busque el consejo. Ahora nos resalto también el versículo 28, el corazón del justo piensa para responder. El corazón del justo, ya nos ha hablado aquí de la diferencia entre el sabio y el necio, entre el justo y el necio. Nos dice de cuidar las palabras, de cuidar nuestra lengua, de guardar, tardarnos en buscar contiendas, pero nos dice que el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Siempre el justo piensa para responder, para hablar, para airarse. Sus pensamientos son pensamientos de bien. Versículo 29, Jehová está lejos de los impíos, de los malos, de los injustos, de los necios, pero Él oye la oración de los justos. La oración de los justos, que Dios escuche nuestras oraciones. Si somos justos, confiemos en que Dios siempre inclinará su oído para escuchar nuestras súplicas. El versículo 30 nos dice que la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Confiemos, oremos, busquemos la bendición de Dios y Él alegrará nuestro rostro, alegrará nuestros días. El versículo, finalizando en el versículo 33, nos dice que el temor del Señor es enseñanza de sabiduría. En el Salmo 34, primera lectura, nos hablaba de el temor del Señor. Bendito el hombre que teme al Señor, porque Él será como árbol plantado justo al lado del río. Y aquí nos recuerda que el temor del Señor es enseñanza de sabiduría.
y a la honra precede la humildad. Hay que ser humildes, hay que ser nobles, hay que ser justos y a veces agachar la cabeza, a veces pedir el consejo de los demás, porque no podemos ser sabios sin nuestra propia opinión. Debemos escuchar el consejo que viene de la palabra de Dios, el consejo que quizás nos dan los demás, y la humildad, porque aquí nos dice, y a la honra precede la humildad. Para cumplir grandes metas y sueños, primero tenemos que ponernos en manos de Dios, confiar en su voluntad, trabajar duro, con mucho esfuerzo, ser humildes, ser rectos y Dios cumplirá nuestros sueños, nuestras metas, nuestros proyectos.